clase. Les repito, ustedes cualquier duda de algún tema del práctico o de la teoría, lo pueden preguntar, ¿sí? Antes de iniciar la clase teórica. Claro, ahí dice Mariana que se equivocó. Lo que ustedes deben primero pensar, repito, es qué nivel o qué niveles. Puede ser un solo nivel, como ustedes quieran. Este, si, por ejemplo, eligen el nivel de población o comunidad, eligen un lugar de San Luis cualquiera que sea natural, que ustedes conozcan, entonces proponen en base a ese nivel ese lugar, como ejemplo. ¿Y cómo protegerían de peligros ambientales o contaminantes a esas especies? Si es población, ¿cómo cuidarían a una especie en particular, que puede ser el venado o el zorro gris o el quebracho o el algarrobo? Si es comunidad, sería varias especies. Recuerden que una población está compuesta por individuos de la misma especie. Y una comunidad está formada por poblaciones, obviamente, de especies distintas. Entonces, ver esa relación. Ejemplo, ¿con qué nivel eligen? ¿Se entiende? Nosotros les pedimos que elijan algún lugar de San Luis, primero porque ustedes lo pueden conocer, ¿sí? Y segundo, para ver si ese ejemplo de ese lugar representa bien el nivel de que ustedes elijan de organización, ¿sí? Obviamente que en cada lugar que ustedes elijan van a haber ecosistemas, comunidades, poblaciones. Pero bueno, si ustedes especifican que eligen cierto lugar por la población, no sé, de una planta o de algún animal, digo, de una planta puede ser un algarrobo, un quebracho, o un animal puede ser el zorro gris, el puma, el cóndor, ¿sí? Si eligen una especie en particular, sería el nivel de población. Si eligen varias especies, sería nivel ecosistema o comunidad. Pero bueno, tienen que ver bien ahí la diferencia entre una y otra. ¿Sí? Justamente este ejemplo de práctico está pensado para que ustedes puedan ver en forma real los ejemplos de cada nivel de organización. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien, bien, bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre el práctico? ¿Algo que le dieron y no entendieron? Dice, en el punto se llama la teoría que lo puedo postular. En el punto 8, ¿sí? Dice, explique brevemente la transición de células procariotas a eucariotas y sin nombrar, obviamente, la teoría. Ahí les explico esto. Ustedes recuerden, les hago una breve síntesis, ¿sí? La Tierra se formó aproximadamente hace 4.600 millones de años, ¿sí? 4.600 millones de años. Esto quiere decir que en ese momento científica, ¿sí? Se empezó a formar la Tierra. 1.000 millones de años después, o sea, hace 3.600 millones de años, se creó la primera célula, ¿sí? Que fue una célula procariota, o sea, una bacteria. ¿Por qué la ciencia sabe que en esa fecha se formó esa primera célula? Porque se encontraron fósiles, ¿sí? Que datan de ese momento. A partir de esa primera célula que se formó, que justamente ahí engancho con la teoría del origen de la vida, este, todavía no hay una teoría cierta que explique cómo realmente se formó esa primera célula. Todavía
el laboratorio ha podido crear una célula, ¿sí? Pero sí hay pruebas de cómo esa célula procariota pasó a ser, a través de simbiosis, una célula eucariota, ¿sí? O sea, a través de una bacteria pasó a ser un organismo eucariota, unicelular al principio. Esa transición, ¿sí?, que está comprobada y que hay pruebas, la postula una teoría, que es justamente la teoría que le pedimos en el práctico, ¿sí? Entonces, lo que les pedimos en ese punto es que ustedes expliquen brevemente cómo fue la transición de la célula procariota a la eucariota y qué teoría lo postula. Está todo en la teoría de la materia. ¿Se entiende? Esperen, me hacen preguntas variadas. Estaba explicando la transición de procariotas a eucariotas del punto 8. Me han preguntado también, a ver que me quede un poquito. Ah, bien. Me preguntan de ahí el ejemplo de eucariota autótrofo y procariota heterótrofo. Bueno, les comento. La mayoría de las teorías indican que según las circunstancias de la Tierra en ese momento, ¿sí?, la primera célula procariota fue autótrofa, porque se alimentaba, ¿sí?, en forma de quimiosíntesis de las sustancias que había en ese momento en ese lugar. Pero también no descartamos que hay teorías, las mínimas, que demuestran que la primera célula procariota fue heterótrofa. Por el momento, según la mayoría de las teorías, podemos decir que la primera célula procariota, esa bacteria, fue autótrofa. Y obviamente que después originó bacterias heterótrofas, como también los primeros seres vivos eucariotas pueden haber sido heterótrofos, autótrofos o viceversa, y también después se diversificó en eucariotas heterótrofos o autótrofos. Es muy variado eso, ¿sí? Las respuestas concretas son que la primera bacteria creemos que fue autótrofo, ¿sí? Y sí estamos seguros que hubo una transición, como dije recién, de procariotas a eucariotas. Eso es justamente lo que le pedimos en el punto número 8, ¿sí? Bien, esperen que lea ahora las demás preguntas. Dice, profe, en el punto 2, solo hay que nombrar. El punto 2, ¿sí?, dice solamente nombrar los 4 postulados de la teoría celular. Exactamente. Sigo respondiendo. Dice, profe, buenas tardes. En el caso de elegir biomas, por ejemplo, el bioma de los bosques, que es en general, o hay algo específico. No, está bien. Puedes elegir biomas, ¿sí?, sin problemas, y dar un ejemplo de bioma, de algún bioma que entre, ¿sí?, al menos en la Argentina. Está bien, lo puedes elegir. ¿Y cómo lo conservarías? ¿O cómo seguirías protegiendo a ese bioma? Está bien que eliges ese nivel también. Abarca más y se puede explicar sin problemas. Los cuadros comparativos, pregunta Florencia. Los que tengan micrófono, por favor, los prenden y me preguntan, porque no tengo, así no me pierdo un poquito. Los cuadros comparativos siempre sugerimos que sean como el que está en la materia. Y así que se los voy a pasar enseguida cuando explique la diferencia entre célula procariota y eucariota. Más que todo pedimos palabras. Por ejemplo, diferencia entre un cuadro comparativo entre célula procariota y eucariota, ¿sí? Sabemos que la procariota no tiene núcleo, pero sí lo tiene la eucariota. Ahí hay una comparación, ¿sí?
En cuanto a las semejanzas, las dos comparten ADN, citoplasma, ¿sí? Y membrana. Entonces, ahí hay semejanzas y diferencias para poder hacer un cuadro comparativo. ¿Se entiende? Perfecto. Los cuadros comparativos generalmente se los pedimos como ayuda de estudio para ustedes. Porque yo en un cuadro comparativo puedo poner palabras claves que me diferencien un tema de otro, ¿sí? Ya sea celular o algún nivel más elevado. Entonces, esas palabras claves me van a demostrar esa gran diferencia. Eso nos ayuda mucho a la hora de estudiar los cuadros comparativos, las redes conceptuales, los mapas conceptuales, son muy buenos para poder estudiar después. Por eso en los prácticos se los pedimos. Se los pedimos a modo de ir aprendiendo o relacionando los temas. Y de esa forma después poder integrar los temas. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando empezamos la materia, empezamos a ver varios temas. Después llega un momento que hay que integrar los temas. Hay que unirlos, integrarlos, hacer relaciones. Ese momento es donde ustedes requieren hacer redes conceptuales y cuadros comparativos. ¿Sí? Pero yo enseguida voy a explicar un cuadro que está en la materia comparativo de células, para que lo puedan ver. Bien. Este, ¿Se me pasó alguna pregunta? ¿Quedó alguna? ¿No respondí? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Lo puede hacer? ¿Teórica o del práctico? ¿Lo puede hacer? ¿Sí? Por ejemplo, recién me decían que, claro, en el punto 5, ¿sí? Se puede decir que los eucariotas son más complejos que los procariotas, ¿sí? Por ejemplo, por el núcleo. Ahí no, me decís otro ejemplo, Francisco. Me está diciendo que, claro, esos elementos que vos ahí nombrás, Francisco, son las organelas, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, una bacteria, es un ejemplo claro de célula procariota, y ven una célula de un paramecio, ¿sí? Es un ejemplo claro de célula eucariota unicelular, este, que es un protozoo, van a ver las diferencias. Primero, el núcleo, que es muy visible en cuanto a hacer más avanzada la célula, a compleja. Ese núcleo le da complejidad a la célula, ¿sí? Y las organelas, que cumplen muchas funciones, también le dan más complejidad a las células, ¿sí? O sea que las organelas, que Francisco decía elementos, son las estructuras que le dan más complejidad a la célula eucariota con respecto a la procariota. Claro, ahí está justamente el ejemplo que me decía Francisco recién. Bien, la Escherichia coli con el alga, exactamente. También ahí está la gran diferencia entre una bacteria y una célula eucariota. En el punto 5 me pregunta Ángela si puede ser la unión de una bacteria con una arquea por medio de la evolución. Yo ya hago una aclaración ahí con respecto a eso. Sí, claro que puede ser una simbiosis, ¿sí? Pero no confundan la pregunta 5, porque la 5 se refiere este, a quiénes son más primitivos y por qué son más complejos los eucariotas, ¿sí? Obviamente que la célula proviene de la simbiosis de células procariotas, ¿sí? Con respecto a la pregunta de las arqueas, ¿sí?
Las bacterias, ¿sí? Tenemos dos tipos de bacterias. Las arqueabacterias, que son bacterias más antiguas, ¿sí? Y las bacterias propiamente dichas. Entonces, ambas son bacterias, con la diferencia, ¿sí? Que las arqueas son más antiguas. Supuestamente fueron las primeras en originarse, que después dieron origen a las demás bacterias. Esto no quiere decir que hoy en día no estén las dos bacterias presentes, ¿sí? Están las dos, arqueas y las bacterias nuevas. Pero bueno, esa es una diferencia muy mínima de ARN, de ADN, que es muy en detalle, ¿sí? Yo no entraría en ese detalle porque no estamos a ese nivel molecular, pero sí saber que las arqueas son más antiguas que estas bacterias. Bien, buenas preguntas, ¿eh? La verdad que gracias porque muy buenas preguntas. Está buenísimo que pregunten eso. A nosotros nos gusta mucho que pregunten, que no se queden con dudas. A veces nos pasaba que en algunos grupos, por vergüenza o no sé, nos preguntaban y está bueno que pregunten. Lo que sea, detalles, lo que sea. Porque que pregunten varias veces tampoco está bueno, también está bueno. Porque que repitamos esos conceptos que son difíciles a veces, sí, y en el detalle, está bueno que pregunten. Así que gracias por las preguntas. Así que si hay más preguntas, bienvenidas sean. Hago una pequeña acotación sobre el... Sí, sí, Florencia. ¿Podría volver a explicar las 5 porque no me quedó claro? A ver, vamos a leerla bien. Dice, la 5 dice, ¿los procariotas son considerados más primitivos que los eucariotas? Sí, sabemos que sí, ¿sí? Y ahí hace una pregunta. ¿Esto significa que los eucariotas son más complejos que los procariotas? Sí, ¿por qué? Bueno, como les dije recién, los primeros seres vivos son procariotas, bacterias, ¿sí? Estas bacterias dieron origen a los eucariotas. O sea que sí, los procariotas son más primitivos. Bien, con respecto a la complejidad, también los eucariotas son más complejos que los procariotas. ¿Por qué? Porque estos eucariotas provienen de la simbiosis de los procariotas. ¿Sí? Entonces, esa simbiosis dio origen a nuevas estructuras. Por ejemplo, las organelas, como la mitocondria, el complejo de Golgi, ¿sí? El retículo endoplasmático, los ribosomas, etc. Esas estructuras, las organelas, demuestran que esa célula eucariota es más compleja que la procariota y más moderna, obviamente. Entonces, las procariotas son más antiguas y menos complejas. Y las eucariotas más modernas y más complejas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, bien, bien. Buenísimo. Yo sé que son preguntas a veces un poco rebuscadas, ¿sí? Lo que pasa es que estamos asentando la base de la biología. Cuando quede claro bien la teoría celular, ¿sí? Después es más sencillo poder entender lo que sigue, que es más complejo, pero más visible. Como esto es todo molecular y no lo podemos ver, hay que imaginárselo o ver las fotos, ¿sí? Entonces, entendemos que cuesta un poquito, pero bueno, está bueno que ustedes pregunten y cada uno en su cabeza vaya imaginando, sea una película, cómo es esta vida, cómo se inició esta vida celular, ¿sí? Y obviamente que nosotros provenimos de ahí. Nuestros orígenes, según la teoría científica, provenimos de una célula, de una bacteria, ¿sí? Entonces, entender eso cuesta un poquito a nivel evolutivo, pero
a la vez uno va entendiendo esa rama biológica del inicio de la vida hasta hoy, ¿sí? Y justamente en la materia tratamos que ustedes entiendan, al final de la materia, entiendan esa rama donde se origina la vida hace 3.600 millones de años y a partir de ahí comienza una diversificación biológica importantísima. Células procariotas, luego células eucariotas unicelulares, luego células eucariotas pluricelulares, tejidos, organismos, individuos, ¿sí? Y toda esa cadena es justamente la biodiversidad que tenemos hoy en día en la Tierra. Y está ordenada. Justamente hay una ciencia, la taxonomía, que ordena a esa gran biodiversidad en grupos para poder estudiarlos, ¿sí? Que son los principales, el reino monera, protista, fungi, plantas y animales. Eso se va a ver después, ¿sí? Pero para que ustedes vayan entendiendo a qué apuntamos. Y cada reino vamos a ver cada reino, vamos a ver cómo se forma, cómo se compone y ejemplos, ¿sí? Entonces, apuntamos a entender la gran biodiversidad que tenemos y cómo se estudia. Para estudiarla hay que ordenarla. Y la base de esto es la teoría celular, lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Así que les pedimos que se enganchen con esta teoría celular porque vamos armando la materia desde la base, ¿sí? Bien. Ahí me pregunta Francisco de propiedades emergentes. Bueno, justamente en los niveles de organización, las propiedades emergentes son las que van emergiendo, las que van surgiendo. A medida que algo va cambiando, porque evolución es sinónimo de cambio, cuando estos seres empiezan a cambiar, emergen a otro nivel. Siempre un nivel superior va a ser más complejo que el inferior. A eso se refiere con propiedades emergentes, que estas propiedades son adquiridas por el próximo nivel. Por ejemplo, el nivel población es un conjunto de especies, es un conjunto de individuos de la misma especie. En cambio, el nivel comunidad, que es más avanzado, tiene otras propiedades emergentes. ¿Por qué? Porque ahora son muchas poblaciones de especies diferentes. Entonces, el nivel comunidad abarca el nivel población. Y es ahí donde ustedes pueden ver las propiedades emergentes. En vez de una población, varias poblaciones de especies diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, una población, un ejemplo es, no sé, el puma de San Luis. ¿Sí? Pero comunidad, ya hablo de todo. Hablo del puma, del cóndor, del zorro, del algarrobo, del quebracho, de la jarilla, de los insectos, de todo. ¿Sí? Es ahí donde las propiedades emergentes aumentan. ¿Se entiende? Buenísimo. Perfecto, perfecto. Voy a proyectar, buenísimo. Voy a proyectar el, voy a proyectar el PowerPoint de celular, ¿sí? Para poder explicar lo que me pedían, sí, en el foro. A ver, proyectando ahí. A ver.
Ana, espera que se hizo un lío ahí. Ahí se puede ver. Ah, se podía ver, perdón. Perdón. Pasa que no los leo a ustedes, es lo que pasa. Ahora sí. Bueno, les pido ahora que me vayan preguntando cualquier duda que les surja a ustedes, ¿sí? No puedo ampliar la pantalla y la voy a ampliar. Bueno, les pido que me vayan diciendo por el micrófono si no se escucha, porque no lo estoy viendo en este momento. Con respecto a la teoría celular, como ustedes recién me preguntaban también, tengan en cuenta que todas las especies, ¿sí?, de la Tierra están formadas por células. Todas. Todas las especies de seres vivos, ¿sí?, tienen lugar en las células las reacciones químicas. Todas las células provienen de otras células, ¿sí? Y todas las células tienen ADN, o sea, información hereditaria. Eso es la teoría celular, lo que les pedimos también en el práctico. Con respecto a la célula, saber que es una unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, ¿sí? Y todo organismo está constituido por una o varias células. También saber que comparten tres estructuras importantísimas. Todas las células, procariotas, eucariotas, vegetal y animal. Todas tienen membrana plasmática, citoplasma y ADN. ¿Sí? Como ustedes saben, la membrana plasmática es la envoltura que envuelve al medio externo de la célula. El citoplasma es justamente un líquido donde se encuentran las organelas de cada célula y el ADN justamente contiene la información hereditaria de cada célula y de cada organismo o individuo. Según cómo se ubique el material genético, o sea, el ADN, tenemos dos tipos de células, procariotas y eucariotas. La diferencia, ¿sí?, entre estas dos células es su tamaño, ¿sí?, y cómo se organiza cada una, en forma estructural. Aquí hay un cuadro comparativo, que les decía recién, ¿sí? Las procariotas no tienen núcleo, sí tienen núcleo las eucariotas. El ADN en las procariotas se encuentra en forma circular, el ADN en las eucariotas se encuentra en forma lineal, ¿sí?, o en forma de una membrana doble. Ejemplos de procariotas, todas las bacterias. Ejemplos de eucariotas, todos los seres vivos, menos las bacterias. Por ejemplo, algas, protozoos, hongos, todas las plantas y todos los animales. ¿Sí? Los procariotas son únicamente unicelulares y pueden ser heterótrofos o autótrofos. En cambio, los eucariotas pueden ser unicelulares
como por ejemplo un protozoo o una alga, o la levadura, que es un hongo. Y también pueden ser pluricelulares, como algunas especies de algas, algunos hongos como los champiñones, todas las plantas y todos los animales. ¿Sí? Y también los eucariotas pueden ser autótrofos o heterótrofos. Autótrofos como las plantas o heterótrofos como los animales. Bien, como les dijimos recién, los procariotas fueron los primeros en originar la vida, ¿sí? Que tuvieron casi ellos únicos en la vida en la Tierra casi 2.000 millones de años. Repito, no tienen núcleo, ¿sí? Y el ADN se encuentra en forma circular. La diferencia primaria, digamos, entre procariotas y eucariotas, recuerden que los procariotas tienen una pared celular externa, ¿sí? Que justamente lo elabora la propia célula. También recordar que las células eucariotas vegetales también tienen membrana o pared celular, justamente la de las plantas, ¿sí? Como dijimos recién, los eucariotas tienen núcleo, ¿sí? Donde se encuentra el ADN. Bueno, ejemplo de células eucariotas, cualquier célula del cuerpo, ya sea que esté en el tejido muscular, etc. En cuanto al tamaño, son más grandes las eucariotas que las procariotas, ¿sí? Y cuanto al contenido celular, obviamente, las organelas demuestran una complejidad mayor que las procariotas con respecto a las mitocondrias, el retículo endoplasmático, complejo de Golgi, ribosomas, vacuolas, cloroplastos, pericelular, lisosomas, centriolos, etc. ¿Sí? Bien. No lo estoy viendo en este momento, por eso es difícil. Bien. Eh, Le hice una síntesis rápida, ¿sí? Justamente para recordar lo que usted tiene en la teoría. ¿Se entendió? ¿Se quedó alguna duda de eso? ¿No? Bueno. Bien, ahí pregunta Francisco. Cuando se habla de animales, ustedes recuerden que el reino animal está formado por invertebrados y vertebrados. ¿Sí? Desde una esponja de mar, que es un animal, una medusa, que es un animal, ¿sí? Pasando por una estrella de mar, por este, insectos, moluscos, todos como invertebrados, son todos animales, y después, obviamente, los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, somos todos animales, ¿sí? Y está claro que el ser humano entra en el grupo de los mamíferos, ¿se entiende? Justamente hay una gran diferencia, esa pregunta, a ver, eh, cuando lleguemos al reino animal vas a ver bien cómo está formado, ¿sí? Y que estructuralmente hay un nivel de complejidad entre, desde, como dije recién, desde una esponja hasta nosotros. Ese camino que hay en el medio es el que pasaron todos esos seres vivos para llegar a nosotros. ¿Se entiende? Pero bueno, no vayamos tan rápido, vamos más despacio, ¿sí? Por ahora saber bien que hay una complejidad. Cuando veamos reino por reino, cuando hablemos de bacterias, después de protistas, hongos, plantas y por último de animales, se van a dar cuenta bien esa complejidad entre una esponja de mar que llega a un nivel celular nada más, que está formado solamente por células, a nosotros, que estamos formados por sistemas mucho más complejos. ¿Sí?
Entonces, está buena la pregunta, pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia y esperar que lleguemos al menos a la unidad 2, donde van a poder ver bien la complejidad de cada ser vivo. Para eso, ¿sí? Les hago una sugerencia. Cuando veamos taxonomía y sistemática, que son las ciencias encargadas de la clasificación de los seres vivos, entenderlas, cómo se utilizan, ¿sí? Para poder ver bien y diferenciar bien cada grupo. Entonces, hay técnicas de estudio donde uno puede diferenciar a estos seres vivos y poder ver esas diferencias nos marcan qué especies son cada una. ¿Sí? Pero bueno, como les dije recién, nos estamos adelantando a un paso más. Estamos recién ahora en la parte de celular, origen de los seres vivos, ¿sí? Pero ya llegamos a la otra parte que vamos a ser interesante que ustedes puedan ver bien cómo ha ido cambiando en el transcurso de millones de años estas especies. ¿Más preguntas? Yo pregunto siempre por las preguntas porque a veces me engancho a hablar y me olvido que quieren preguntar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se va entendiendo? Este, a veces, si cuando explico, ustedes Perfecto, sí. requieren más ejemplos, voy a ir, ¿eh? Ahí me dice Martín, con respecto a la célula vegetal y animal. Sí, ¿qué tiene Martín? ¿Cuál sería la pregunta ahí? Bueno, la principal diferencia, obviamente, entre una célula vegetal y animal es que la vegetal tiene cloroplasto, ¿sí? Tiene cloroplasto que justamente es la organela encargada de hacer la fotosíntesis, ¿sí? Este, mm, otra diferencia de la célula vegetal es que tiene pared celular, ¿sí? Por eso es más rígida la célula de una planta que una célula nuestra, ¿sí? Es más rígida. Entonces, el cloroplasto y la pared celular son diferencias principales entre las células vegetales y animales, ¿sí? La otra diferencia, ¿sí? Son los lisosomas, por ejemplo, o las vacuolas más chicas en el animal. Y en cuanto a semejanzas, un montón tienen de semejanzas. Las dos tienen, obviamente, núcleo. Las dos son, como sabemos, eucariotas. Las dos tienen membrana plasmática, citoplasma, este, organelas como la mitocondria, el complejo de Golgi, ¿sí? El retículo plasmático. Son todas semejanzas. Ustedes pueden poner algunas, nada más. No hace falta que pongan todas. Pero diferencias hay muchísimas, ¿sí? Perdón, semejanzas hay muchísimas. Diferencias pocas. Pero bueno, veo que le estoy respondiendo el práctico prácticamente. Después la profe Lara me va a decir varias cosas. Pero no importa, no importa. Ustedes pregunten, que está bueno que vayan sacando dudas y recuerden que siempre las respuestas están en la teoría de la materia, ¿sí? Y todo lo que nosotros decimos por mí o en la materia está respaldado por bibliografía, como el libro Curtis, ¿sí? Villé. Hay varios libros que están en la bibliografía de la materia que son los que respaldan lo que decimos nosotros. Bueno, sí, ahí Sergio pregunta, ejemplo de seres vivos unicelulares y pluricelulares. Obviamente, unicelulares, como dije recién, cualquier bacteria.
¿sí? En cuanto a célula procariota. Y en cuanto a células eucariotas, cualquier protozoo, ¿sí? O alga, o la levadura, que es un hongo. La levadura, ¿sí? Es un hongo unicelular, o sea que está formado por células eucariotas, ¿sí? El Trypanosoma cruzi, que es el agente causal del Chagas, es un protozoo unicelular eucariota que se encuentra dentro de un invertebrado, dentro de un animal, ¿sí? Que es la vinchuca. Entonces ahí tiene un ejemplo de un ser vivo unicelular, como el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Y un ser vivo pluricelular, como la vinchuca. ¿Se entiende? Y seres pluricelulares somos un montón. Todos los animales, todas las plantas, ¿sí? Algunos hongos, algunos protistas, pero los demás, este, en general, la mayoría somos pluricelulares. Hay pocos unicelulares, pero hay. En cuanto a número, obviamente, son muchos más los unicelulares que los pluricelulares. Pero bueno, ejemplos hay muchísimos. ¿Se entendió? Profe, Sí. en la 3 que habla de las características, ¿las explicamos a cada una o solo las nombramos? Las pueden nombrar y si quieren, expliquen como ustedes, es cortito cada una, como quieran. Va a estar bien de las dos formas. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, este, cualquier duda nos escriben por el foro, ¿sí? Este, voy a comentar algunas propuestas del foro que están muy buenas con respecto al origen de la vida. Muy buenas ideas, todas acertadas, porque realmente eh, todavía no se comprueba científicamente cómo se originó esa primera célula, así que todas las propuestas e hipótesis muy buenas en el foro del origen de la vida. Así que gracias por eso. Y los que no participaron, los invito a participar, está muy bueno lo que están poniendo. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene. Que estén muy bien. Cualquier duda nos escriben. Sí, la clase la vamos a subir. Seguramente el viernes o el lunes. Así que está todo grabado. Y queda todo subido en la materia. Cualquier duda, preguntan por el foro y la semana que viene en la clase lo explicamos. ¿Sí? Estén todos muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén bien.